Linfomas. Vamos a ver linfomas. De los linfomas, siempre os digo lo mismo. La mayor parte de las preguntas son no asequibles, son fáciles, son directas. Lo que pasa es que las que no son directas son imposibles. Entonces siempre nos quedamos con esa idea. Pero la mayor parte de las preguntas de linfoma son fáciles. Por tanto, yo os animo a que intentéis concentraros, intentar, sobre todo, cuando os encontréis con preguntas de linfomas o posibles linfomas no Hodgkin, no intentéis buscar nunca la contestación, intentar ir descartando, que es mucho más fácil tener luego seguridad a la hora de contestar, eso, en quedaros dudando entre 2 o 3 que no entre 5. Es decir, intentar no ir directamente a buscar a ver si encuentro la contestación, sino ir descartando las opciones. Vais a tener más posibilidades de acertar. Linfoma es como una leucemia, pero el origen no es la médula, son los ganglios linfáticos. Pues bien, Hodgkin, perdón, o no Hodgkin. Los Hodgkin son menos frecuentes. Hay 2 picos de presentación, jóvenes sobre 15, 30, 35 años y por encima de los 50, más frecuente en varones. Está asociado relacionado con el virus Epstein-Barr y está asociado a una transformación de linfocitos B, dando lugar a lo que se denominan las células de Rett-Steinberg, que no son patognomónicas, pero son imprescindibles para hacer el diagnóstico. Es decir, hay que encontrarlas para hacer el diagnóstico de la enfermedad. El origen suele ser una única adenopatía en el cuello, laterocervical, supraclavicular, una única. Contigüidad linfática, por eso tiene buen pronóstico, y con una alteración de la inmunidad celular asociada. En el momento del diagnóstico, insisto, es rarísimo que tengan síntomas generales, pero siempre más frecuentes que en el no Hodgkin, pero son muy raros. Lo típico es una adenopatía. Eso es la forma típica de presentación, o una masa en mediastino. Son las 2 formas típicas de presentación del Hodgkin. Cuando el Hodgkin lo tiene una mujer, lo lógico, lo más probable es que sea un Hodgkin subtipo esclerosis nodular, como veremos ahora, que tiene en la forma de presentación es una masa en mediastino. Pero eso no quiere decir que los varones no puedan tener Hodgkin con masas mediastínicas, por supuesto. Pero digo que en las mujeres es bastante típico. Y esas adenopatías suelen doler con la toma de alcohol. Eso que se denomina el signo de Hoster, que también lo han preguntado. Como no se disemina vía hematógena, es rarísima la afectación extraganglionar. Y es bastante frecuente, bastante poco frecuente, pero más que en los Hodgkin, el prurito en el momento del diagnóstico. Tanto el prurito como los síntomas generales, que no son muy frecuentes, cuando aparecen, muchas veces aparecen tiempo antes, o digamos de otra forma, que muchas veces es la forma de presentación de la enfermedad y tardamos tiempo en diagnosticarlo. Cuando aparecen de esta forma, suelen ser datos de mal pronóstico de cara a recaídas o a resistencias del tratamiento. Pronóstico, bueno, pues como se disemina vía linfática, buen pronóstico. Probabilidad de curación por encima del 75% y se basa en el estadiaje de Ann Arbor. El Hodgkin se clasifica histológicamente en 4. Por orden: predominio linfocítico, esclerosis nodular, célula mixta y depleción linfoide. En ese orden, ¿por qué? Porque si seguís el orden, del primero al último, bajan los linfocitos y baja la supervivencia. ¿Qué es lo único que aumenta? Las células de Rett-Steinberg. Por lo tanto, a mayor número de células de Rett-Steinberg, peor pronóstico. Lo más importante del cuadro es eso. ¿El más frecuente cuál es? El que hablamos algo del el subtipo de esclerosis nodular. Tiene una mutación de las células de Rett-Steinberg, tiene vacuolas en su interior, son las células lacunares. Y es lo que suelen preguntarnos asociado a un Hodgkin en una mujer con una masa en mediastino. Lo han preguntado 3 o 4 veces también. Hodgkin en mujer joven, masa mediastino, células lacunares. Tenéis hecho ya el diagnóstico de Hodgkin. Con eso es suficiente. Dato diferente, un dato más, que solamente el primero no tiene esos marcadores, ese CD15 y CD30, tiene otro diferente, CD45, y por eso se duda, decíamos que se duda de realmente si se trata de un Hodgkin o no. Pero ya digo que sabiendo el orden de la clasificación, ya sabéis cosas del mismo. Las células de Steinberg obligatoriamente son las células, hay que encontrarlas, son esas células binucleadas o multinucleadas
con nucleolos en espejo. A veces os las preguntan también así y aparecen también en otras patologías. Hay que hacer un estadiaje de Ann Arbor y se utiliza no para estos linfomas, para todos los linfomas, para los Hodgkin y para los no Hodgkin. 4 estadios. Lo más sencillo, estadio 1, una adenopatía. Estadio 2, 2 o más, pero siempre al mismo lado del diafragma. Estadio 3, afectación de ambos lados del diafragma. Estadio 4, cuando tiene afectación de hígado o de médula ósea. O tiene varios órganos extralinfáticos. Eso es un estadio 4. Cada uno de ellos lo subdividís, si queréis, en A o B. A, si no se acompaña de síntomas generales, y B, cuando sí que tienen síntomas generales. Y el tratamiento es muy sencillo por primera vez desde hace muchos años. Poliquimioterapia. El tratamiento es poliquimioterapia. La única cosa que quiero que entendáis es que como hoy en día decimos que el paciente con Hodgkin tiene buen pronóstico por el tumor, pero mal pronóstico por las complicaciones del tratamiento, hay que evitar complicaciones en los quimioterápicos. Por eso, en fases iniciales 1 y 2, es decir, en estadios 1 y 2, reducimos los ciclos de poliquimioterapia y asociamos radioterapia local para tener menos efectos secundarios. Mientras que en los estadios 3 y 4 el tratamiento es poliquimioterapia. ¿De acuerdo? Con eso es más que suficiente. Y si en algún momento os hablan del concepto de bulky es un tumor grande, pues es una masa mediastínica grande o una adenopatía muy grande. Cuando os hablan de algo grande, nos están diciendo que hay que combinar los 2 tratamientos. Radioterapia local más poliquimioterapia, siempre. Olvidaros de la posibilidad de dar radioterapia aislada porque eso ya está prácticamente descartado. Para hacer el diagnóstico, tenemos que coger una adenopatía, un ganglio y biopsiarlo. No nos sirven las PAF, no nos sirven pincharlas. Como dato inespecífico en teoría, es decir, un dato analítico, que hasta ahora nunca lo usamos para nada, la VSG elevada es un parámetro tanto de actividad del tumor como parámetro pronóstico de la enfermedad. A mayor VSG, más actividad tiene el tumor. Si yo trato el tumor, la VSG se normaliza si responde. Y si tras la respuesta vuelve a subir la VSG, significa que está recayendo el tumor. Por tanto, la VSG es el dato de la analítica más importante del Hodgkin. Aparte de ese otro que ya sabemos, la linfopenia, decíamos que el subtipo de depleción linfocítica es el 4, tiene pronóstico, y para todos los linfomas la LDH elevada. La LDH elevada, recordar que la LDH suele subir siempre en todos los linfomas, pero cuando sube mucho significa que el tumor, o sea, implica mal pronóstico, implica sobre todo agresividad del tumor, es decir, un pronóstico desfavorable. Vale, pero decimos que el tratamiento se basa en el estadiaje y el estadiaje de Ann Arbor se basa en saber dónde tenemos las adenopatías. Pues bien, acordaros, como novedoso de este último año, que sí, tenemos muchas opciones de saber dónde tenemos las distintas adenopatías, pero la técnica diagnóstica más sensible es la asociación de PET más TAC. PET más TAC, diagnóstico de las adenopatías para hacer un buen estadiaje de Ann Arbor y en función de eso, el tratamiento. Nuevo también, hasta ahora el excelente era el PET, bueno, pues asociación de PET más TAC. ¿Vale? Tratamiento con fines curativos. Ya lo he explicado, primera parte, es decir, fases iniciales, reducir quimioterapia, asociar radioterapia y en estadios avanzados la poliquimioterapia. El trasplante se está utilizando cada vez más como tratamiento de salvación. Yo creo que lo más importante que recordéis el tratamiento hoy en día es eso, que el fallecimiento hoy en día es sobre todo por complicaciones tardías, no por el propio linfoma. Acordar de las varias, hay 3 o 4 preguntas de síndromes mielodisplásicos secundarios a un linfoma Hodgkin que trataron, que se supone que, bueno, nos dicen que se curó años antes y que años después aparece con datos de pancitopenia, etcétera, etcétera,
y realmente descartando, es un síndrome mielodisplásico, eso, secundario a esto, es decir, secundario a los poliquimioterápicos. Por lo tanto, insisto que el tratamiento es con fines curativos, pero secundariamente a largo plazo, cuidado con las complicaciones y dentro de ellas, muchas veces preguntadas, los síndromes mielodisplásicos. Los no Hodgkin más frecuentes que los anteriores. Es la neoplasia más frecuente entre los varones, sobre todo varones entre los 20 y los 40 años. Son linfomas de linfocitos B en general y es todo lo contrario de los Hodgkin. El origen es multicéntrico, es decir, cuando nosotros lo diagnosticamos ya está diseminado porque se disemina vía hemática. Está alterada la inmunidad humoral a diferencia de la anterior. Insisto que cuando yo encuentro un Hodgkin con múltiples adenopatías periféricas, no se trata ya de pensar, es que lleva mucho tiempo, está ya en un estadio avanzado. No, es que es la forma de presentación, porque se disemina vía hemática. Es muy raro un no Hodgkin en mediastino, rarísimo, por eso lo preguntan. ¿Cuál es el único linfoma no Hodgkin de linfocitos T? Que es el linfoma linfoblástico. Rara la sintomatología general, rara la existencia de prurito y lo que no es raro, es frecuente, es que tengan afectación extraganglionar porque se disemina por la sangre. Sobre todo, acordaros, en cualquier zona, pero sobre todo en tubo digestivo. No os olvidéis, en el estómago, muy importante, lo veremos en un momento, y en el ilion distal como uno de los motivos de que tengamos problemas de absorción de la vitamina B12. En el pronóstico, el pronóstico se basa, aparte del estadiaje de Ann Arbor, se basa sobre todo hoy en día en el IPE, en el Índice de Pronóstico Internacional, y en esos nuevos índices que hablábamos a la segunda vuelta, que era el FLIPI y el FLIPI-2, que veremos también, los comentaré dentro de un momento. Y el tratamiento es pues poliquimioterapia, lógicamente, pero con una probabilidad de curación muy inferior a los linfomas Hodgkin. Palabras como célula, folicular, linfomas foliculares, células pequeñas hendidas implican lentitud, tumor lento, difícilmente se cura, pero viven años. Tumor de células grandes o tumor difuso, lógicamente peor. Y linfoma linfoblástico, que es el de linfocitos T, y decimos que el linfocito T, muy mal pronóstico. O linfoma Burkitt, que los veremos, todo lo que es Burkitt, también muchísima agresividad. Por tanto, una de las primeras cosas importantes es que el tamaño de las células es muy importante para saber el pronóstico y la evolución de los linfomas no Hodgkin. Una de las nuevas clasificaciones, la más sencilla, nos habla de indolentes, lentos, tranquilos, por decir así, o agresivos. Primero, linfomas indolentes. Varios. Los más importantes entre los indolentes, los foliculares. Son los segundos más frecuentes no Hodgkin y los primeros del mundo occidental. Hay que ponerlos, ya sabéis, un apellido. Hay que decir folicular de qué, de células de qué tipo. Pero sin llegar a hacer eso, ¿qué sabemos con ellos? ¿Qué sabemos solamente sabiendo que son foliculares? Que son linfomas no Hodgkin, que son lentos, que se presentan en forma de múltiples adenopatías, porque son no Hodgkin, que habitualmente no tienen clínica general, estamos hablando de que son lentos, tardan tiempo en diagnosticarse. A veces incluso regresan espontáneamente, curan con dificultad, lo sabemos casi todo ya. Pues bien, luego los clasificamos en función del tamaño. Si son de células pequeñas, mejor. Si son de las grandes, peor pronóstico. El más frecuente de todos, el folicular de células pequeñas hendidas, por lo tanto, buen pronóstico. Aparecen como adenopatías múltiples, indoloras, sin clínica general, buena respuesta al tratamiento cuando se tratan. Inicialmente no se tratan cuando tienen clínica y parece que se curan, pero eso, difícil curación, casi imposible. Vuelven a recaer, vuelven a tratarse, vuelven a parecer que curan, vuelven a recaer. Eso es la evolución de los linfomas no Hodgkin en general. Tiene una asociación que han preguntado, que es el oncogen BCL2, como linfomas no Hodgkin, digamos, lentos. Recordar que de mano, si no dan clínica, no se tratan,
y menos todavía si son de edad avanzada. Y como tratamiento específico dentro de la poliquimioterapia, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, porque el CD20, recordar que es un marcador de linfocito B, el rituximab, que lo han preguntado, pero yo digo asociado a otros. Pues bien, tanto parece que cura, que recae, que cura, que recae, que cura, y hay un momento que ya no cura, o no, ya lo que ocurre que es que se transforma en uno agresivo, difuso, de células grandes. Eso es la evolución de los linfomas foliculares, que son, insisto, los segundos en frecuencia. Otro dentro de este grupo, el que no tenéis que recordar, el linfoma linfocítico de células pequeñas, que es la forma de presentación linfomatosa de la leucemia linfoide crónica. No hay nada que estudiar. Tercero, los MALT. Nuevamente, saber que es de los indolentes. Lo más difícil es no confundir los MALT con los del manto, digo por el nombre. Pues bien, los linfomas MALT son indolentes, suelen ser células pequeñas, suelen diagnosticarse fases iniciales, por lo tanto, buen pronóstico. O sea, lo mismo que hemos dicho hasta ahora. Lo específico de estos, que se suelen relacionar con zonas de inflamación previa extraganglionar. El ejemplo típico, con el estómago, relación con Helicobacter pylori. Por eso algunos desaparecen al erradicar el Helicobacter pylori. Y dentro del tratamiento, que por supuesto es la quimioterapia, como en todos, no os olvidéis que si tenemos un tumor en tubo digestivo, aparte de lo que ya sabéis, cirugía. Intentar eliminarlo quirúrgicamente sería un dato de buen pronóstico si conseguimos eliminarlo con la cirugía. Seguimos dentro de los menos agresivos, micosis fungoide, el único de linfocitos T, el único que está todavía localizado en la piel. Por eso es un pronóstico. Lo han preguntado 3 veces. Definición de micosis fungoide, tumor de células T, linfoma de células T, que está localizado en la piel. Muy agresivos, el primero, linfoma de células del manto. Hay que saberlo todo, son 3-4 datos, hay que saberlo todo. Como todos ellos son linfomas no Hodgkin, la presentación es en forma de adenopatías múltiples, palpables, pero aquí ya son agresivos, con clínica general, diferencia de los anteriores. Supervivencia muy baja, menos de 3 años desde el diagnóstico, baja. Y hay que saber, no queda más remedio que saber lo siguiente. Es el único que se asocia a algo conocido, a esa dualidad de marcadores. Es decir, son linfocitos B junto al CD5, el único. Y se asocia a la translocación 11-14. Eso no hay forma de entenderlo, hay que intentar recordarlo, porque ha habido una pregunta que era necesario. Tiene un marcador específico además, que es el gen CCND1 o de la ciclina D1. Son solamente, entre comillas, lo de solamente, 3 marcadores de este tumor. El gen CCND1 o ciclina D1, la dualidad de marcadores y la translocación 11-14. Por lo tanto, hago una mínima parada aquí para recordar una cosa y que no os quedéis con duda. Si hablamos si aparece dualidad de marcadores en una pregunta, lo primero que hay que pensar es en lo más frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente? La leucemia linfoide crónica. Es la leucemia más frecuente del adulto. Pero acordaros que la leucemia linfoide crónica tiene otro nombre, si se presenta en forma de linfoma, que es el linfoma linfocítico de células pequeñas. Por lo tanto, también es la misma entidad. Por eso también puede presentar la dualidad de marcadores. Fuera de esa entidad, con 2 nombres, solamente hay otra esta, el linfoma de células del manto. Pero entonces nos tienen que dar otros datos para saber que se trata de este linfoma. ¿Qué fue lo que hicieron en esa pregunta tan complicada hace 2 o 3 años? Darnos la translocación 11-14 para descartar que se tratase de la leucemia linfoide crónica. Y también nos dieron otro dato más, que ya digo, estoy perdiendo tiempo, pero creo que no es perderlo. En esa pregunta, que parecía una leucemia linfoide crónica, yo os decía, efectivamente, parece una leucemia linfoide crónica, pero 2 opciones son leucemia linfoide crónica. Y nos habla de un estadio y otro estadio. Y en el enunciado no somos capaces de saber en qué estadio se trata. ¿Por qué? Porque no es eso lo que quieren que sepamos. O sea, nos dan, dentro de que son unos cabritos, nos ayudan algo. Es decir, parece que es una leucemia linfoide crónica. Sí, pero nos dan 2
Porque si nos dieran una, habría problemas con esa pregunta. Pero nos dan dos y además con datos que no podemos realmente saber cuál de las dos opciones es. Si eso os pasa alguna vez en alguna pregunta, en lugar de complicaros la vida y decir, jo, ya no me acuerdo, pensar, vamos a ver, igual no me están preguntando esto. ¿Qué es lo que ocurría en esa pregunta? Son preguntas muy difíciles, porque dice, las fáciles las sabemos todos. Las fáciles no tengo que recordarlas. Estamos buscando posibilidad de complicación en preguntas nuevas. ¿Vale? Pues bien, dentro de los agresivos, uno ya conocido, el linfoma difuso de células grandes, lo peor de cada sitio, es el más frecuente de los no-Hodgkin y es en el que acaban los linfomas lentos, los indolentes. Raramente están localizados. Hay muy poco que saber de este tumor. Es muy difícil que os pregunten más cosas de tumor. Es en el que desembocan los anteriores, los menos agresivos. Es el más frecuente, por lo tanto. Suele afectar a todo. En el tratamiento, por supuesto, es del linfocitos B, el rituximab, como en todos ellos, asociado a otros quimioterápicos. Se habla incluso del R-CHOP, es rituximab más otro poliquimioterapia. Bien, múltiples quimioterápicos. Y os decía, pero no os compliquéis con esto, que es una cosa rarísima. Bueno, ojalá caiga, porque si cae vosotros lo sabréis y otros no lo sabrán. Ojalá caiga. Es tan raro, es tan raro que yo no sé si no lo sabrán ellos. Pero hay un tumor que es un linfoma difuso de células grandes B mediastínico, primario, rarísimo, muy agresivo. Bueno, que lo sepáis. Que lo sepáis como curiosidad. Como yo busco curiosidades y a veces acertamos y caen, pues ojalá. Agresivos, el linfoma de linfocitos T, el linfoma linfoblástico. Acordaros, de linfocitos T con esa masa mediastínica. Cualquier linfoma asociado al SIDA, lo peor de cada sitio. Y en general, los linfomas de células T, con esa excepción que dijimos de los que están localizados en la piel, que lo comentaremos en 2 minutos. En cuanto al pronóstico, acordaros que se basa en el IPI, lo han preguntado varias veces, Índice Pronóstico Internacional, que valora 5 datos: la edad, el LDH, el ANARBOR, la mayor o menor afectación estrangular y luego el estado de rendimiento, es el índice de Karnofsky o clase funcional. Pero acordaros que hicieron 2 preguntas y nos quitaron uno de estos y metieron a la beta-2 microglobulina. Aparte de este IPI, no os olvidéis, de cara al pronóstico, que es muy importante, la LDH aumentada. Sube mucho cuando aumenta el tumor y además aumenta mucho cuanto mayor es la agresividad del tumor. Por lo tanto, todo eso no os olvidéis. De cara un poco al pronóstico. Dentro del pronóstico, no os voy a aburrir con lo mismo. Lo más importante, que responda al tratamiento. Pero ojo, que si os voy a aburrir con esto, acordaros de lo nuevo, por si acaso, el FLIPI y el FLIPI-2, que son índices pronósticos exclusivos para los linfomas no-Hodgkin foliculares, que me he negado en rotundo a daros los valores porque cada uno valora una cosa diferente y es totalmente imposible recordarlo, imposible. Por tanto, como dato un poco diferente, recordar, índice para valorar el pronóstico de los foliculares, solo de los foliculares, el FLIP y el FLIPI-2, y además, tras una recaída, es decir, decimos de los foliculares que lo habitual es que recaigan. Tras una recaída, el tiempo transcurrido desde la respuesta al tratamiento hasta la recaída es lo que nosotros consideramos lo más importante de cara a saber un poco el pronóstico de este paciente que ya está tratado. ¿Vale? O sea, antes de tratar siempre lo más importante es que responda. Pero una vez que ya no responde, lo más importante de cara al pronóstico es el tiempo que tarda en recaer ese tumor. Bien, tratamiento, nada que no sepáis, de lo que hemos dicho, no os olvidéis del rituximab como básico y no os olvidéis de la cirugía, que es básica cuando tenemos la suerte de que dentro de tener un linfoma no Hodgkin aparece en el tubo digestivo. Dentro de los linfomas de linfocitos T, recordar 2 nombres propios, en principio muy agresivos, si está localizado en la piel, micosis fungoide. Si ya no está localizado en la piel, muy agresivo, el denominado síndrome de Sézary, que es la variedad leucémica del anterior. Y acabamos viendo el linfoma Burkitt, que no queda nada por comentar. Hay 3 variedades, que es lo de menos.
una variedad asociada a la VIH, que fue la última pregunta que hicieron, la variedad endémica africana, que fue el primero descubierto, y luego la no endémica. Bien, en general, ¿qué sabemos del Burkitt? No intentes leer qué sabemos del Burkitt, que es un linfoma de Hodgkin, que es muy agresivo, es muy rápido, que se asocia con el virus de Epstein-Barr, por lo tanto se asocia con la translocación 814, que se asocia con el oncogen CMYC, y que son, eso no lo he comentado hoy todavía, pero que son células medianas no hendidas. Con eso contestáis todas las preguntas. Asociación virus de Epstein-Barr, células medianas no hendidas, translocación 814, oncogen CMYC, muy agresivo, muy rápido crecimiento. Por tanto, como crece muy rápido, también tenemos opciones de que responda. Es decir, cuando crece muy rápido, matan rápidamente o responden al tratamiento. Hace unos años era muerte segura. Hoy en día no. Hoy en día hay algunos que sí que tienen a responder. Y eso, que hay una variedad, una tercera variedad, que es la asociada al VIH. Digo eso porque también lo han preguntado, es la última pregunta que han hecho del Burkitt. Resumiendo esto me refiero a los linfomas. Cuando os aparece una masa en mediastino, por probabilidad de siempre, un Hodgkin, sin ninguna duda. ¿Que no es un Hodgkin? Bueno, pues será un no Hodgkin. Algo que nos recuerde a linfocitos T. Sea linfoma o sea leucemia. Algo, es decir, tumor de linfocitos T. Y ahí en pequeñito, acordaros que existe, pero que existe. Ese linfoma no Hodgkin difuso de células grandes mediastínico, que es de linfocitos B, pero es muy, muy raro. Y han intentado engañarnos 2 veces con los linfomas MALT, que son los del tubo digestivo, y la tricoleucemia, pancitopenia, masospermegalia. No tiene nada que ver con el mediastino. 2 veces han intentado engañarnos con este.